progress. En Adelante. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por el don de la vida. Te pedimos, Señor, que continúe enviando tu Espíritu Santo para que Él nos asista con la luz, para que nuestras familias, guiadas por ese mismo Espíritu, camine hacia ese proyecto que tú nos has indicado, hacer visible el reino de Dios. Permite, Señor, que cada una de nuestras familias sean, como dice el Papa Francisco, lugar de comunión y cenáculo de oración. Que nuestras familias sean auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Que a ejemplo de la familia de Nazaret, podamos también nosotros como familia tomar conciencia de la belleza del proyecto de Dios. Que Jesús, María y José escuchen y acojan nuestras súplicas. Te lo pedimos a ti, que siendo Dios vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, mi Señor, bendito seas. Pues sí, ya de una manera formal, entonces queremos darles la bienvenida, queridos hermanos, por reunirnos de nuevo en este encuentro de formación que ha planificado la Comisión Nacional de Familia y conjuntamente con Católicos Dinámicos, con el apoyo que también ellos nos han dado, pues tenemos este espacio de formación. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, es respondiendo realmente a un llamado del Papa Francisco de nosotros acompañar a los matrimonios, a las familias, como un deber, ¿verdad? Como pastoral familiar. Entonces tenemos una pareja que son en estos momentos el matrimonio de la Comisión Diocesana de Pastoral, Familia y Vida de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Ellos son Heradio y Yaniris Molina, un matrimonio de 24 años de casados, con 2 hijos, una hembra y un varón de 22 años, con 22 años de servicio, siendo siervos de Cristo vivo. No tenemos la edad de los hijos, pero ya ellos la dirán. 22 años de servicio en la comunidad Siervos de Cristo Vivo y 7 años como coordinadores de Emaús en su diócesis de San Francisco de Macorís. Actualmente ya tienen 4 años coordinando la Comisión Diocesana de Familia y Vida de San Francisco de Macorís. Los dos son contadores de profesión. Así que con todo el cariño, con un aplauso para el Señor por habernos puesto este matrimonio, ¿verdad? Tan entregado, tan dispuesto, tan colaborador. Recibimos a Heradio y Yaniris Molina. Bienvenidos. Bienvenido, Heradio y Yaniri. Yo quería preguntarle, cuando dicen que son contadores, contadores son los que hacen mucho cuento. Sí, no lo dude, tenemos que aprender eso también, porque los números a veces nos ponen, mire. Somos contadores de números. De números. Eso sí es verdad. Bienvenidos sean, ya el escenario es de ustedes. Dios los ilumine esta noche. Amén. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a Católicos Dinámicos, a Johnny y Sandra Martínez por invitarnos a compartir con todos ustedes este tema que le llamamos acompañar a las familias, un gesto de amor. Nosotros entendemos que es un tema maravilloso y realmente que antes de adentrarnos al tema,
respondiendo a la inquietud de Sandra y de Johnny, ¿verdad? Nuestros niños, porque para nosotros los papás siempre son niños. La hembra es la primera, tiene 23 años, y el varón, el segundo, tiene 18 años. Y para nosotros es una alegría, una gracia de Dios, ese regalo de los hijos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí participando, pues hemos tenido la gracia de tener hijos, o como todos, la gracia de pertenecer a una familia. Y ya adentrándonos a este tema, pues que a nosotros nos motiva mucho, queremos decirle, y creo que ustedes nos van a comprender en este sentido, de que no somos expertos en el mismo, pero sí realmente estamos muy motivados en cuanto a lo que es el acompañamiento a la familia, a las personas. Por eso a diario en nuestra oración, pues le pedimos a Dios que nos dé esa capacidad, ese discernimiento de nosotros poder ayudar a los demás. Nosotros, en la poca experiencia que tenemos y lo poco que hemos podido escuchar de lo que hemos hurgado, trataremos de enfocar este tema teniendo pendiente el marco referencial, que es enfocado a familias, a personas, a hijos de Dios, pero también a lo que denominamos como agente de pastoral y agente de pastoral comprometidos con la familia. Aunque también, pues, en los participantes es posible que no todos tengan esta misión de trabajar directamente en la pastoral familiar, pero esperamos que el diálogo que vamos a tener y nuestras ideas, nuestros planteamientos, pues le motiven a ustedes a hacer ese gesto de amor. Por eso veo que el tema que Católicos Dinámico le ha puesto, o el nombre que le ha puesto a este tema, como acompañar a la familia, un gesto de amor. Y realmente es un gesto de amor. Esperamos que el diálogo les sea útil a ustedes. Y cuando nosotros hablamos acompañar a la familia, para muchos de nosotros frecuentemente pues lo realizamos esta obra de acompañar a los demás. Pero Yanir y yo, cuando estábamos analizando el tema y viendo cómo enfocarlo, también tenemos que entender que muchas veces nosotros hacemos ese gesto de amor, de acompañar a una persona, de acompañar a una familia, pero no lo hacemos conscientemente. A veces lo hacemos como algo rutinario, sin poner en esa obra de amor la mirada en Dios, pero también sin tener como objetivo, pues, ayudar y concientizar a esta persona, y sobre todo también escucharle, porque a veces acompañamos a la persona, como dije al inicio, de una manera rutinaria. Y quizás voy a explicar algunas realidades que se nos da a nosotros en el día a día. Y cuando entendemos acompañar, ¿qué es acompañar? Bueno, si nosotros buscamos esa definición, es la acción de acompañar a una persona, es la acción también de dejarme acompañar, ¿por qué no? De acompañar. Y por eso en la práctica nosotros acompañamos a una o a varias personas por amistad, por la realidad de familiaridad que podamos tener con esta persona, o porque sentimos o pertenecemos a algún grupo de manera social en donde acompañamos a los demás. Por eso escuchamos con frecuencia lo que nos piden a nosotros. Y desde ahí nosotros tenemos que empezar a discernir. Y es lo que el Papa Francisco nos pide a nosotros en su exhortación apostólica, Amor y Leticia, la capacidad de discernir. Y para discernir tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo. Pero con frecuencia a veces a nosotros nos piden lo siguiente y creemos que esto es acompañamiento total. A veces nos piden, acompáñame al gimnasio,
acompáñame a ir al cine, acompáñame al play, o que se da con mucha frecuencia entre los amigos, los familiares, acompáñame a bebernos unos tragos. Muchas veces creemos que este es un acompañamiento como nosotros debemos de darlo, ¿verdad? Hay otro tipo de acompañamiento que con frecuencia lo hacemos y a veces resulta un tanto, yo no diría superficial, sino que en personas como nosotros, hijos de Dios, que estamos peregrinando en este caminar, porque no somos perfectos ni santos, pero a veces esta expresión que la decimos nosotros a algunas personas y decimos a veces, te acompaño tu sentimiento, principalmente cuando ese prójimo, esa persona ha perdido un ser querido. Y cuando nosotros decimos te acompaño tu sentimiento sin tener la idea clara y lo que aquello conlleva y significa, que no es simplemente un acto protocolar, entonces no estamos haciendo un acompañamiento como Dios quiere. Claro está, tanto el acompañar a un familiar, un amigo, un vecino a una actividad social, en un cumpleaños, en un compartir, es una parte de acompañamiento, es estar con la persona, es estar en los momentos de alegría y, ¿por qué no?, en los momentos de tristeza. Lo que el Señor quiere y a lo que nosotros estamos llamados, pues, es a dar ese acompañamiento más cercano, más cercano. Y nosotros, para poder adentrarnos en esta parte, tenemos que comprender eso y saber que acompañamos a personas que tienen sentimiento, que acompañamos a familia. Y cuando hablamos de familia, tenemos que entender qué es familia. Estas acciones son acompañamiento y en su gran mayoría la hacemos llenos de buena voluntad, pero no de una manera que pueda edificar ni construir lazos de amistad verdadero, que nos permitan conocer a esa persona y profundizar, que nos permita a nosotros unirnos para vivir la voluntad de Dios en la realidad de esa persona en el momento determinado que estamos acompañando a esa persona o a esa familia. Y así como vamos a ver qué sería ese acompañamiento, también tenemos nosotros que entender que familia somos todo, porque a veces creemos que la familia es solamente el matrimonio. No, claro, comienza por el matrimonio y por eso es la importancia del matrimonio. Y por eso todos nosotros defendemos la vida y defendemos el matrimonio y abogamos y hablamos de ese matrimonio según el plan de Dios, porque de ahí viene la familia. Así fue que Dios lo quiso y así es que debe de ser, ¿verdad? Pero esa es la familia formada por mamá, papá y los hijos, lo que se denomina comúnmente como esa familia nuclear, formada por mamá, papá e hijos. Pero también tenemos la familia extensa, mamá, papá, hijo, nieto, abuelo, sobrino, primo. Pero también tenemos aquellas familias donde o no está el papá o no está la mamá, o tenemos a las viudas, o tenemos a lo que se denomina, y el Papa Francisco nos habla mucho, de esa familia con fragilidad. Ahora bien, nosotros cuando Yaniris y yo estábamos dilucidando las ideas que vamos a compartir con ustedes, hemos querido que la gracia de Dios ilumine esta práctica de acompañamiento y estos conceptos que nosotros tenemos. Y para esto queremos que todos nosotros como agentes de pastoral, y aquí hago un paréntesis, lo que llamamos agente de pastoral no es un rango en la iglesia, no es un título, no es una supremacía, sino es el hombre y la mujer lleno de buena voluntad que se deja iluminar por la gracia de Dios, por el evangelio, y que aprende y se deja también iluminar y profundiza sobre el magisterio de la iglesia. Porque un agente de pastoral
que no se deje iluminar por Dios, que no profundice en el magisterio de la iglesia, no puede hacer la función según el plan de Dios. Lo hará lleno de buena voluntad, lo hará de una manera altruista, posiblemente, lo hará porque se lo piden o estaría cumpliendo algo que le han pedido. Pero desde ahí nosotros debemos de empezar a entender que todo acompañamiento que pensamos realizar debe de ser iluminado por la palabra de Dios. Y por eso nosotros, así brevemente, vamos a hacer como un recorrido por la fuente por excelencia que todo agente de pastoral, que toda persona que quiera acompañar una familia, aconsejar una persona, estar de cerca para servirle de soporte y para guiarla, Muchas personas que quizás están pasando por situaciones difíciles, la fuente por excelencia de consulta es la Sagrada Escritura. Y nosotros nos permitimos, pues, enfocar en algunos versículos y pasajes bíblicos, hechos donde Dios nos acompaña y lo que nosotros tenemos que aprender de ese acompañamiento. En Génesis 2:18, el Señor nos dice, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y en Génesis 9 también nos dice el acompañamiento prometido por Dios después del diluvio, la alianza establecida con Noé y su familia y con toda la humanidad. Por eso, en ese versículo que nosotros hemos escuchado en el Génesis, es una parte esencial. Y cuando Jan y yo estamos tratando temas, principalmente de esto del matrimonio, yo siempre hago alusión, y principalmente para nosotros, para concientizarnos nosotros los hombres, que desde el Génesis Dios quiere que el hombre no esté solo. Y claro está, en esta expresión ya teológicamente, cuando se habla de hombre, pues también está hablando del hombre y la mujer. Es decir, Dios no quiere que el hombre y la mujer estén solos, sino que estén acompañados, que se acompañen. Y también cuando nosotros vemos en el Génesis, esa otra parte en donde Dios, cuando va a crear el hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ese hagamos, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues nos acompañan día a día, como somos creados a imagen y semejanza de Dios. Otra parte en donde vemos que Dios nos acompaña es en esa cita bíblica que Yaniri acaba de decir, en esa promesa en donde Dios le promete a Noé estar siempre a su lado en esa primera alianza que Dios hace con Noé, ¿verdad? Nos acompaña, nos guía, nos ilumina. ¿Y de qué manera? Estando ahí con nosotros. Entonces, desde ya nosotros viendo estas y otras citas bíblicas, nosotros vamos entendiendo que acompañar a una persona, que acompañar a una familia en la realidad en que se encuentre, ya sea en una realidad de alegría, de compartir, de festejo, ya sea en una realidad de dolor, o ya sea en cualquiera de las fragilidades que se pueden dar en una persona, en una familia, tenemos que hacerlo con ese sentido de amor. Otro versículo que nosotros podemos ver, otro pasaje bíblico, está dado en Génesis 12, del 1 al 5. El acompañamiento de Dios manifestado a Abraham en las tantas bendiciones que le prometió de una tierra nueva, multiplicar su descendencia y sus posesiones. Todo acompañamiento debe dar buenos frutos. En esta parte nosotros, claro está, es un discernir de mi esposa y yo. Así como Dios le promete a Abraham, pero lo acompaña, está con él en todas sus empresas. Así, todo acompañamiento que nosotros realicemos con una persona, con una familia, debe de dar buenos frutos. Y esos frutos, según el designio de Dios, según los valores que Dios quiere que nosotros como familia vivamos. Entonces ya sabemos, por eso tenemos que, cuando vamos escuchando
estos acompañamientos, según la Sagrada Escritura, de Dios para con la humanidad, de Dios para con cada uno de nosotros, de Dios para con cada una de sus familias, sabemos que se van diferenciando de lo que nosotros escuchamos anteriormente, de que acompañar no es lo mismo como decimos por aquí, no sé si allá en Santo Domingo o donde nos están escuchando, no es lo mismo que un junte, no es lo mismo que un teteo, no es lo mismo que un compartir así rutinario, aunque de esas realidades humanas también nosotros podemos edificar e iluminar. En Éxodo 3 también nos dice, cuando Dios dice a Moisés, yo estaré contigo y esta será mi señal de la alianza contigo. El acompañamiento debe de convertirse en hechos concretos. Debe de ser algo concreto. Cuando Dios le habló a Moisés, todo lo que Dios le prometió se concretizó. Por eso nosotros debemos de estar conscientes y conocer y entender, pero sobre todo escuchar a la persona que estamos acompañando, porque si no, se quedará algo en el vacío o no se va a concretizar en lo que nosotros le estamos diciendo a esa persona. Por eso la sinceridad, la honestidad, que es uno de los valores que debemos de empezar a vivir nosotros de manera personal, de manera familiar y de manera comunitaria, ser sincero. Por eso una persona que tenga la vocación, que quiera acompañar o que le pidan un acompañamiento, un discernimiento, un consejo, debe de hacerlo con ideas, con palabras que sean concretas. En Éxodo 15, cuando Dios guía a su pueblo en pos el Mar Rojo para ponerlo a salvo del faraón y los egipcios. En el acompañamiento debemos tener la valentía de decir la verdad con humildad y caridad. Dios acompaña a su pueblo y en un momento difícil del pueblo, pero también nosotros debemos de tener la valentía de acompañar a esas personas, porque a veces cuando comenzamos un acompañamiento, cuando comenzamos a aconsejar a una persona y esto va avanzando y nos encontramos con obstáculos, con dificultades, a veces abandonamos y hemos dejado a esa persona en una situación peor que cuando comenzó. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener esa valentía de poder acompañar a las personas. En Daniel 3, el ángel del Señor acompañó a los 3 jóvenes, Ananías, Azarías y Misael. El que acompaña, aún en situaciones de peligro, debe estar con el acompañado. Si acompañamos una familia, debemos estar con ella, principalmente en los momentos de prueba. Eso es una gran realidad. Por eso nosotros, este don es un don, acompañar. No es algo que se improvisa, ni es algo que yo puedo adquirirlo porque simplemente lea un solo libro, sino tenemos que estar bajo la luz, bajo el discernimiento del Espíritu Santo y orar constantemente. No todos tenemos esa gracia, pero sí podemos pedirle al Señor que nos dé la gracia de aprender a acompañar. En Juan 10, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El acompañar, nosotros tenemos que así como Jesús conoce sus ovejas y las ovejas conocen a Jesús, nosotros tenemos que conocer a la persona. Pero ese conocer a la persona no es empezar a indagar todo de la persona. Nosotros tenemos que esperar que esa persona nos vaya hablando, vaya depositando confianza en nosotros, sin nosotros querer abundar y mucho menos sin nosotros querer poner nuestra propia experiencia sobre una realidad determinada que nos están diciendo. Debemos de ganarnos la confianza. En este evangelio vemos cómo Jesús se ha ganado la confianza de sus ovejas y por eso le siguen, por eso escucha su voz. Entonces, en un momento determinado,
de esta bonita misión de nosotros acompañar a una persona o una familia, nosotros tenemos que convertirnos en ese guía espiritual en donde la persona cree la confianza, se gane la confianza de nosotros. En Lucas 24, los discípulos de Maús. Así como Jesús se hizo el encontradizo, debemos, como agentes de pastoral, salir al encuentro del necesitado, de aquellas familias con fragilidad. Así como Jesús va caminando con los discípulos, debemos nosotros primero hacernos amigos, ganarnos la confianza y en su momento oportuno, preguntando como Jesús, ¿de qué van hablando en el camino? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudar? Soy todo oído. Que nuestro acompañamiento haga arder el corazón en tranquilidad, fortaleza espiritual, confianza en sí mismo, unidad, familia y sobre todo en amor a Dios. Ese pasaje bíblico de los discípulos de Maús para nosotros, para Yaniri y yo, no solamente vimos que nos marcó en su momento determinado, pero es un momento de acompañarse. Cuando muchos de nosotros, muchos de nuestros amigos, de nuestras familias, nuestra comunidad, pues se sienten tristes, desconcertados, que han fracasado en alguna realidad de su vida, que están pasando por una situación de salud, que están pasando por una realidad familiar. Nosotros como Jesús, bajo el discernimiento que el mismo Jesús pone en nosotros, debemos de acercarnos. Y claro está, no somos Jesús para ser acogidos de una vez. Por eso, como mencionamos anteriormente, tenemos que ganarnos la confianza. Yo le planteo en la comunidad donde hago vida que le digo, desde que ustedes vean un vecino que está triste, un vecino que acostumbraba a saludar por la mañana, que no lo saludó, o un vecino que ustedes vean que hace 2 días ustedes no lo ven, tenemos que preguntar por él, por si está enfermo, por si necesita una ayuda. Pero cuando vemos una persona triste, angustiada, debemos de darle un saludo positivo para que esa persona sienta de nosotros cercanía, amor, que pueda acercarse, porque cuántas personas que están tristes en un momento determinado no están pensando diferentes cosas y nosotros sabemos de realidades que no es el caso que vamos a mencionar aquí, pero cada uno de nosotros sabe que muchas de los fracasos de las personas que atentan inclusive hasta con su vida son personas que empezaron a sentirse solas, tristes, de que nadie les escucha. Entonces, así como hizo Jesús, que se hizo el encontradizo, que buscó la forma, la manera de saber qué le pasaba a esos sus discípulos que él le había hablado, que le había enseñado, que había dado tanto de que ellos poder aprender. Entonces, Jesús se hace el encontradizo. Y nosotros, en su momento oportuno, después de nosotros ver que no hemos ganado la confianza de esta persona, pues empezar a preguntarle, ¿qué te pasa? Y ese acompañamiento, ese diálogo tiene que ser como logró Jesús, de que a los discípulos de Maús le ardiera el corazón, en paz, en serenidad, en confianza en sí mismo para esa persona que está angustiada. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa forma. Con estos versículos y esos pasajes bíblicos, queremos motivarle a todos ustedes a que profundicemos en la Sagrada Escritura, que hay tantas cosas para nosotros aprender de lo que es acompañar. Además de la Sagrada Escritura, nosotros podemos profundizar en lo que son los documentos de nuestra iglesia, que hay tantos documentos, tantas encíclicas. Nosotros podemos hurgar mucho en esta encíclica de amor y de familia consorte de su santidad San Juan Pablo II, en donde en el numeral 3 nos llama a nosotros como iglesia, nos dice que la iglesia iluminada por la fe da a conocer a todo la verdad acerca de lo valioso que es el matrimonio y la familia, y nos llama a concretizar,
a buscar, a definir la realidad de cada familia. Otro documento que nosotros podemos profundizar mucho y es reciente es el de nuestro Papa Francisco, Amor y Leticia. Que nos dice: la iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Formar las conciencias de las personas para que entiendan cómo poder vivir a plenitud de la vida cristiana. Con el amor fraterno, el gesto de la caridad es fundamental para todas las familias. El gesto de la acogida, del servicio incondicional, de una comunidad fraterna que les recibe, de un gesto solidario en necesidades apremiantes, de una ayuda material cuando se necesite. Acompañar en el sufrimiento con el gesto fraterno es decisivo. Esa ayuda necesaria, porque no solamente acompañamos con nuestras palabras o con nuestros consejos, también en la medida de lo posible nosotros poder acompañar con alguna realidad material. Y para eso nosotros todos sabemos, podemos inclusive acudir a lo que es la pastoral social en nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando una persona, una familia está necesitada de un medicamento, cuando es una familia pues que está pasando necesidades según la logística y el protocolo que tiene la pastoral social, pues nosotros acercarnos. Por eso cada uno de nosotros, los agentes de pastoral, los miembros de la pastoral familiar, debemos de estar pendientes de nuestra comunidad, del entorno de nosotros para ver la realidad, cuántas familias viven, cuál es su situación, inclusive estar pendiente de si los hijos están yendo a la catequesis, de si los hijos están yendo pues a la escuela, de si no tienen para pagar la escuela o le hace falta los útiles escolares, pues nosotros acercarnos y darle ese acompañamiento. Se identifica con el proceso del ver, conocer, juzgar, valorar y actuar. Nos lleva a un compromiso. Cuando nosotros, el discernimiento. En ese discernimiento, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Claro, hacemos un análisis porque no podemos actuar porque simplemente vemos una persona necesitada. Tenemos primero que conocerla, hacer nuestro discernimiento, hacer nuestra investigación, ¿verdad? Porque a veces podemos crear un conflicto si porque nosotros vemos una persona que está necesitada de algo, inmediatamente acercarnos, no. Primero tenemos que discernir para después poder entrar en contacto con esta persona. Y los tipos de discernimientos, está el discernimiento espiritual, que es reconocer la tentación, poder, poseer, placer, para rechazar la tentación y en su lugar seguir el camino de plenitud de la vida, que es servir y solidaridad. Todo esto nosotros podemos encontrarlo en esa exhortación apostólica de Amor y Leticia que el Papa Francisco nos ha regalado y que nosotros como agente de pastoral, como personas que queremos acompañar, en ese capítulo 8 de esta exhortación apostólica nos habla intensamente sobre esa gracia que Dios nos da a nosotros. Pero también como agente de pastoral, como personas que queremos acompañar, además de nutrirnos de la Sagrada Escritura, de los documentos de la Iglesia, nosotros recomendamos y ustedes también deben de buscar otras fuentes para poder conocer y entender más ciertas realidades que se dan en la sociedad de hoy, porque sabemos que antropológicamente el hombre tiene una forma, una psique, una manera de pensar, y por eso es conveniente nosotros también nutrirnos del saber humano, del saber profesional en el campo de la psicología, de la psiquiatría. La mayoría de nosotros no somos expertos en esto, pero además de esa buena voluntad, del amor, de la caridad,
de lo que el Evangelio de la familia nos invita, de lo que nosotros podemos estudiar en las diferentes encíclicas y todo lo que el Concilio Vaticano II nos habla de la familia, de acompañar, también debemos nosotros en su momento oportuno y dependiendo de la realidad que tenemos que acompañar, pues hacernos también acompañar de un profesional de la psicología. En sentido general, los profesionales de la psicología nos orientan que para poder nosotros acompañar eficientemente a una persona o a una familia, tenemos que tener una escucha activa, escuchar. Tener empatía y no juzgar. Esos son elementos importantes. Escuchar, tener empatía, no juzgar, no querer nosotros que esa persona aprenda las experiencias que nosotros tenemos. O como nos dicen los sacerdotes cuando nos orientan en la misión de ser ministro extraordinario de la comunión, cuando vamos a visitar un enfermo, que a veces decimos nosotros, ay, también a mí me dolió, así, o mira, bébete de jarabe porque nosotros no somos médicos. O cuando una persona ya tiene una situación de una enfermedad quizá ya terminar, decir, no te preocupes, que Dios te va a levantar de ahí. Bueno, no podemos nosotros decirle a esta persona cosas que no dependen de nosotros. Más bien nosotros podemos orar por esa persona, pedir en nuestra oración que se haga la voluntad de Dios. Entonces, los psicólogos recomiendan esta parte y nosotros hurgando encontramos algo que nos caló a Yaniri y a mí, y es lo que define este tratadista en esta parte de la psicología. Gabriel Marcel fue un dramaturgo y filósofo francés, y él sostenía que los individuos tan solo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye el eje de su pensamiento como profesional, calificado como existencialismo cristiano o personalismo. Ahí nosotros vemos un planteamiento, claro está, de un profesional en esta área, pero a mí me caló esa parte donde dice que una persona, un individuo, solo puede ser comprendido en su situación específica en la que se ve implicado. Por eso nosotros tenemos que conocer la realidad que está pasando, la persona que vamos a acompañar o la familia que vamos a acompañar. Por eso es importante nosotros entender esta parte, nutrirnos. Ahora, cuando Yani y yo estábamos analizando este tema, nos llegó a nosotros una luz. Y claro está, Dios, aunque somos uno, somos una sola carne, pero razonamos y tenemos pensamientos diferentes, pero coincidimos con expresiones diferentes, pero coincidimos para nosotros poder ser buenos agentes de pastoral y para nosotros poder ser buenos acompañantes, nosotros tenemos que aprender a dejarnos acompañar, porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y es ahí donde nosotros tenemos, y Yanir y yo hicimos este análisis interno de nosotros. ¿Me estoy yo dejando acompañar? ¿Estoy yo escuchando a los demás? Y del primero que nos tenemos que dejar acompañar es de Dios. Y muchos de nosotros, agente de pastoral, nosotros, para no decir muchos de nosotros a veces no nos dejamos acompañar de Dios. A veces acudimos al sacramento de la reconciliación, ese acto de amor, quizás una vez al año, para Cuaresma, para Semana Santa, o cuando ya tenemos el agua al cuello. Un buen acompañador, un buen agente de pastoral tiene que escuchar la voz de Dios en su interior. Tenemos como que sanarnos, tenemos que liberarnos de toda esa carga, porque si nosotros vamos a acompañar a una persona cargado,
de dudas, de problemas, de pecado, de dificultad. Eso es lo que vamos a reflejar. Por eso, y más nosotros que nos ha llamado nuestra iglesia, la iglesia que peregrina aquí en nuestro país, nos ha llamado a vivir el valor de la honestidad. Tenemos que ser honestos nosotros mismos y saber que antes de dar, tenemos que recibir de Dios lo que nosotros pensamos dar. Dejarnos acompañar de Dios, pero también dejarnos acompañar de nuestro sacerdote, porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y gracias a Dios, todo agente de pastoral, principalmente los que pertenecemos a la pastoral familiar, siempre estamos de cerca con el sacerdote. No es recomendable yo salir a dar este acto de amor, de acompañamiento a una familia de mi comunidad sin que por lo menos le haga saber al sacerdote en qué yo estoy. Porque en el momento determinado en que yo le diga, padre, vamos a acompañar a esta familia o vamos a acompañar a este enfermo, el padre me va a decir, ¿y de qué se trata? ¿Qué se está pasando en esa familia? Entonces, antes de yo tratar de ser un buen acompañador, tengo que aprender a dejarme acompañar. Pero también, una vez yo dejarme acompañar, que escucho la voz de Dios, qué mejor ser y dejarme acompañar por los miembros de mi familia, porque a veces no aplicamos este gesto de amor tan bonito con los miembros de nuestra familia. Y a veces estamos buscando el prójimo, aquel que está bien lejos, o el prójimo que me acomoda a mí. Es muy bonito yo ir a acompañar una familia donde me pueda brindar un jugo de limón. Eso es muy bueno. Ese es el prójimo, esa es la familia que yo quiero acompañar. Pero cuando viene a ver, mi familia está pasando por diferentes situaciones. O cuando viene a ver, yo no escucho a mi familia. Y esto es una parte que nosotros debemos de aprender. Primero, si queremos ser buenos agentes de pastoral familiar, tenemos que comenzar por nuestra familia. Que nosotros, por la gracia de Dios, a partir de ahora, nosotros comenzar ese diálogo con nuestra familia, aun sea una vez a la semana, una vez al mes, escuchar, pero también yo ayudar a discernir a nuestros hijos, a nuestros familiares mayores, a nuestros familiares que en un momento determinado están pasando por una situación difícil. Desde ahí comienza ese gesto de amor de nosotros ser buenos acompañantes de personas. Y una vez yo esté lleno de esa gracia de Dios y una vez yo pueda tener mi familia, que podamos dialogar, que no haya conflicto, que no se puedan dialogar, porque a veces hay temas que no se tocan. O el hombre dice, ese tema a mí no me lo traten. O habla con tu mamá. No, no podemos. En este valor de la honestidad, nosotros tenemos que ser honestos nosotros mismos. Tenemos que ser honestos y dejarnos de llenar. Claro está, la gracia y la misericordia de Dios es más grande que todo el discernimiento que humanamente nosotros podamos tener. Ahora, una vez nosotros, llenos de esa gracia, una vez nosotros profundizando en la Sagrada Escritura y en lo que nosotros hemos hablado anteriormente, creo que por la gracia de Dios estamos en capacidad de acompañar a las familias y realmente acompañar a una familia, acompañar a una persona y viendo nosotros la realidad que está pasando hoy día en la sociedad, en nuestra comunidad, realmente es un gesto de amor. Y nosotros tenemos que discernir y saber cómo acompañar. También no elegir la familia que nosotros queremos acompañar. Estar a la disposición de nuestra iglesia, estar a la disposición de la pastoral familiar, estar a la disposición de nuestro sacerdote, estar a la disposición de los catequistas para que cuando nos pidan acompañar a una familia, ir.
Y ya nosotros con estas ideas que hemos planteado y abriendo nuestro corazón, dejándonos llenar de ser instrumento del Señor, entonces salir a acompañar y tomar y tener pendiente muchas cosas. Acompañar a una familia, a una persona, es escucharle. Acompañar a una familia, a una persona, es entenderle en el dolor que está pasando. Acompañar a una familia es vivir la alegría de esa familia, porque no todo es dolor, no todo es enfermedad, no todo es tristeza. Alegrarnos con lo que ellos se alegran, ser partícipe de ello. Así como Jesús se involucró, se identificó, fue donde quiera. Le dijo a Zaqueo, baja que hoy quiero comer en tu casa. Así también nosotros ir y visitar a las familias más necesitadas de nuestra comunidad, a la familia con fragilidad. Yo mismo me autoevalúo y es algo que estoy manejando espiritualmente, porque a veces cuando me encuentro con una familia que no profesa nuestra fe, pues como que siento como por dentro, como esa inquietud, y a veces ellos son los más necesitados. A veces ellos son tan necesitados de poder volver a la casa del Padre, pero necesitan de nosotros, de que nosotros lo ayudemos. Cuando nosotros nos encontramos con una familia con situaciones de drogadicción, ¿estamos preparados para tratar ese tema con las familias? ¿Podemos entenderlo? No debemos de juzgar. No podemos decir, ¿y dónde estaban ustedes cuando sus hijos estaban y salían? ¿Ya? Si está bajo esa realidad, bajo esa fragilidad de esa familia, lo más que necesita de nosotros es un buen oído, un oído éfeta, ábrete, un oído que escuche, pero también un discernimiento bajo la luz del Espíritu Santo para nosotros poder acompañar, porque ese es un proceso fuerte y difícil. Cuando nosotros, como muy bien lo habla ahí en la exhortación apostólica Amor y Leticia, cuando llegamos a una familia o cuando encontramos una familia con una debilidad de identidad, porque quiere ser lo que Dios no ha hecho en él, cuando una persona dice, yo no quiero ser esto, no quiero ser hombre, no quiero ser mujer, cuando se llena de todas estas ideas que hoy día parte de la sociedad está brindando, ¿cómo nosotros hablarle? ¿Cómo decirle? O cuando nosotros encontramos tantas parejas que están unidas por lo civil o en una realidad natural, que se unieron, cuando viene a ver son personas buenas. Y cuando viene a ver, Dios quiere llenarlo de su gracia, pero porque ellos no comprenden, porque no han entendido, porque no se le ha aplicado de buena manera, no pueden acercarse al sacramento del matrimonio. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener ese discernimiento para nosotros poder ser buenos acompañantes, para que este gesto de amor, que es acompañar una familia, pueda realizarse y que hoy día se necesita tanto. Si nosotros ahora mismo pensamos interiormente y hacemos un recorrido hacia alrededor de nuestra parroquia, en nuestro entorno donde vivimos, en nuestro trabajo, ¿cuántas familias con realidades diversas? ¿Cuántas familias que no tienen quien le escuche? ¿Cuántos jóvenes que prefieren centrar su vida en un celular o en el internet o en lo que le dice un amigo? ¿Cuántas realidades hay? Pero cuando nosotros podemos hacer ese análisis y vemos que la mies es abundante, la mies es abundante y los obreros son pocos y no nos queremos dejar llenar del amor de Dios y no nos queremos dejar adoctrinar según el magisterio de nuestra iglesia, porque debemos de acompañar a la familia. No es comentándole cuál es el mejor equipo de pelota, o acompañar a una familia no es comentándole que si comenzó el mundial de fútbol. No, eso puede ser una puerta de entrada para nosotros llegar.
acompañar una familia, tener ese discernimiento con la familia, requiere de nosotros que nos dejemos llenar de la gracia de Dios, pero también que rememos mar adentro sobre lo que Dios quiere. Y por eso fue que al inicio de este tema, nosotros quisimos motivarlo a que busquemos la fuente de fuente, que es la Sagrada Escritura, a que nos dejemos llenar. Tanto mi esposa Yaniris como quien le habla, le pedimos a Dios que nos dé esa capacidad, que nos dé esa luz de nosotros poder ser luz para los demás. Y queremos ya para ir concluyendo, pedirle a los anfitriones, a Johnny, que si nos permiten compartir un video que no directamente nos habla del discernimiento, pero sí que nos habla de que nosotros debemos de ser luz para los demás. Y estamos en un momento muy oportuno. Al inicio comentábamos de la gracia, de la alegría que vivimos en este fin de semana con un paso por mi familia. ¿Cuántas familias caminando con alegría? ¿Cuánta familia esperando la voz de la iglesia que le llama, que le invita, que le motiva a vivir la gracia del evangelio? Entonces, cada uno de nosotros debemos de ser portadores de esa gracia, de esa invitación. No nos cansemos que el vecino, que nuestro familiar, que nuestros hijos nos dicen, no, yo no quiero ir hoy a misa. No nos cansemos de invitarlo, pero vamos a invitarlo con alegría. Vamos a dar nosotros testimonio de que cuando vamos a la celebración eucarística nos llenamos de alegría, porque a veces muchos de nosotros vamos a la celebración eucarística, a la fiesta de fiesta, pero cuando llegamos a la casa somos lo contrario. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer luz, a ser sal de la tierra, a iluminar, a dar gracia, a dar alegría dentro de la realidad que nos toca vivir, ¿verdad que sí? Entonces, si los anfitriones, si Johnny y Sandra me permiten, quiero compartir ya. Pueden compartir pantalla, Eradio. Están habilitados. Ah, muy bien. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche.
sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Bien, cuántas familias que por una realidad u otra quizá no están viendo su luz. Cuántas familias que por una realidad u otra están al borde del camino, como el ciego. Cuántas familias no saben cómo ver a Jesús y quizás quieren subirse a un árbol como lo hizo Zaqueo. ¿Cuántas familias están esperando que nosotros seamos su luz? Este video quizás tiene otra connotación o les recuerde a ustedes otra realidad. Ese no es el motivo de nosotros de que este video les recuerde otra realidad o tenga otra connotación. Lo que a Yanir y a mí nos motiva a hacer luz para tantas personas, pero también a nosotros dejarnos iluminar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nos iluminen? Pero ¿cuántos de nosotros podemos ser luz para los demás? Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Amén. 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 Excelente tema. Muy bueno. Buenísimo. Yo he tenido la oportunidad, estuve viviendo un tiempecito en Puerto Rico y estuve en Cagua, la parroquia de allá, de Villa Blanca, y estaba en el grupo de oración y los dos sacerdotes eran dominicanos y siempre estaba tratando de atraernos. Yo soy de San Francisco de Macorís, como los hermanos. Yo soy hija de Primitivo Peña, el difunto Primitivo Peña, fundador del Imprenta Primo. Ay, sí, sí. Y nada, yo vivo tanto en Santo Domingo como en Punta Cana. Pertenezco a la Pastoral de Salud y Vida de allá de la Capilla Punta Cana en la parroquia de Verón. Y siempre he tenido la oportunidad de personas que me conocen, me piden que acompañe a mujeres, acompañe como 3 en oración, en alabanza, canciones, pidiendo Espíritu Santo, porque lo que hay es tratar de que esa persona suelte todo lo que le duele y que lo ponga a los pies del Señor. Una palabra de aliento, un decirle, vamos a orar por ti, vamos a poner esta situación en la mano del Señor. Y el Señor, como siempre, no nos deja solo. Siempre Él es fiel y siempre está con nosotros. Es una alegría cuando esos problemas se resuelvan y la gloria de Dios se manifiesta con gran poder en eso. Gracias. Amén. Bueno, pues queremos agradecerles a Heradio y Yaniris, ¿verdad? Tiempo de felicitarles. Agradecerles el compartir este tema tan interesante, tan importante, acompañar un gesto de amor
pero además también felicitar a Yaniris, que hoy está de cumpleaños. Ay, Así Dios mío. que el Señor la bendiga grandemente, ¿verdad? Porque un día como hoy, pues está compartiendo. Eso es un gesto de amor, acompañarnos a todos nosotros, brindándonos ese tema tan hermoso y tan necesario. Realmente, como dice la hermana Socorro, acompañar es tan importante en estos tiempos porque vemos tantas personas desalentadas, tan tristes, tan desesperanzadas, que muchas veces lo que necesitan es, como decía Heradio, tener unos oídos que escuchen y que nuestros oídos sean ese éfeta, ábrete para escuchar lo que estoy experimentando. Y yo les quiero compartir una experiencia porque que está muy relacionada con el evangelio de hoy. O sea, cuando tantos ricos, ¿verdad? Dieron de ofrenda dinero, ¿verdad? De lo que tenían. Y aquella viuda que dio lo poco que tenía y para Jesús fue lo más grande. Yo quiero compartirles que precisamente hoy, hablando con la muchacha que nos ayuda aquí en la casa, ella es haitiana y me decía, compartiendo cómo le fue el fin de semana y todo, y ella me decía, ay, doña, yo estoy tan triste porque ella vive en una vecindad donde todos son haitianos. Y ahora el plan de regulación se está llevando a los que no están regularizados, los que no tienen papeles, lo que, bueno. Y ella me decía que ella el domingo se le salieron las lágrimas porque fueron muchos niños del vecindario que estaban hambrientos y le decían, tía, dame de comer. Y yo le dije, ¿y cómo tú le diste a todos esos niños de comer? Y ella dice, yo no sé, doña, cómo el Señor multiplicó todo eso. Entonces, ¿cómo el acompañar en hechos concretos, como decían Heradio y Yaniri, precisamente del Éxodo, acompañar en esos hechos concretos y cómo con lo que cada quien tiene, con lo que es esa limosna de la viuda de esta muchacha, Stephanie se llama nuestra muchacha, y cómo también quizás no le llenó el estómago completamente, pero mitigó un poco su hambre. Y yo entiendo que sí, es el llamado que el Señor nos hace con cosas muy específicas. Los que quizás, como ellos decían, el acompañar es un don también, pero los que el Señor les ha dado ese don o nos ha dado ese don de poder acompañar, pues poder acompañar a ese matrimonio que está triste porque ya se han ido de la casa, uno se fue de la casa, porque los hijos están llorando, porque ya el papá no está. Esas familias que han perdido el empleo, que no tienen de qué vivir, esas familias donde se ha detectado una enfermedad de repente, como el caso nuestro de nuestro yerno, que hace poco le detectaron un linfoma, una familia que estaba sonriendo y de repente se le apagó la sonrisa. Entonces, qué bueno es escuchar personas que estén ahí para escucharte, para acompañarte, para estar ahí cuando tú me necesitas. Como decía Heradio, cuando se muere un ser querido, yo no tengo ni siquiera que decir, te acompaño en tus sentimientos. Simplemente el recibir ese abrazo es una manera concreta de acompañar. Quiero agradecer infinitamente al Señor el haber puesto esas sabias palabras en Heradio y Yaniris y motivarnos a que cada uno desde lo que pueda donar, esa limosna de la viuda, de lo que podemos hacer, pues seamos acompañantes como un gesto de amor. Gracias, Heradio y Yaniris. Si alguien más quiere compartir algo, alguna experiencia o algo, pues Jocelyn, adelante Jocelyn o su esposo, que solamente dice Jocelyn, nos dice su nombre y nos comparte.
Adelante, hermano, tu micrófono está cerrado. ¿Me escuchan? Y ahora Ahora sí, sí. adelante. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. Mi esposa Jocelyn y un servidor Rafaeli somos de la Pastoral Familia y Vida. Pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Verón, Bávaro, Punta Cana. Le damos a nuestro Dios Padre Celestial las gracias por ese manjar que hemos tenido esta noche. Wow, de verdad que le pedimos a nuestro Padre Celestial, como dice el tema, que le siga acompañando a nuestra hermana Yaniris y a nuestro hermano Heradio en su misión y en su ministerio. De verdad que son fabulosos. Es un tema que no tiene desperdicio en este momento, en este tiempo, principalmente que estamos viviendo, donde realmente el compañerismo, algo similar, quiere acompañar, se ha perdido, porque usted veía antes, en tiempo atrás, que a un familiar se moría en la familia y inmediatamente todo el mundo estaba ahí dando el pésame, y ya se muere un familiar y realmente muchas familias ya no se acompañan. Y de verdad que es maravilloso escuchar un tema como este en este tiempo. Así que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y a su familia, y a nuestra hermana Sandra y Johnny por ser anfitriones de este maravilloso tema. Tanto Yaniris como el hermano Heradio. Gracias, de verdad que Gracias. Dios les sigue iluminando. Bendiciones desde aquí, muchas. Seguiremos orando por ustedes todos desde Verón, Bávaro, Punta Cana. Amén, gracias. Gracias, hermano. Dos hermanos tienen la mano levantada. Wilkin, Wilkin y Elkis, adelante. Y luego la hermana Aurelina. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar a Heradio y a Yaniris. Y bueno, obviamente de manera especial a Yaniris, que el Señor le dé el don de la longevidad, que pueda vivir y disfrutar por muchos años. Pero con Heradio. Junto a toda la familia, para que siga pues deleitándonos con esa sabiduría que pone el Espíritu Santo en esa familia bendecida por Dios. Y pues además de felicitarlos, el acto de acompañar verdaderamente es un acto de amor. Es un acto de amor que necesitamos a cada momento hoy día. Y muchas veces hay familias, parejas que acompañan sin darse cuenta. Porque como diría nuestro San Francisco de Asís, ten cuidado con tu vida, porque puede que sea el único evangelio que muchos vayan a leer. Entonces, muchas familias o muchas parejas acompañan a otras personas con su ejemplo de vida. Y ese es el caso de Doña Socorro y Juan Caro, que son un ejemplo para nosotros, una pareja que vive su fe y que inspira a otros a que se puede vivir con Dios como centro, y también ser fuente de inspiración para otras familias. Así que acompañar es un acto de amor y debemos practicarlo en cada momento. Hoy más que nunca, la verdad. Gracias, hermano. Wilkin y Elkis, y La esa, gloria de Dios. Dios la bendiga. La hermana Aurelina. Buenas noches. Buenas Desde noches. la Pastoral de Familia de San Juan.
Wow, qué bueno. Bienvenida, hermana. Felicito a los hermanos, hicieron una excelente exposición de ese tema, un tema tan interesante. Y felicito a la que cumple años, que Dios le dé mucha salud y vida. Gracias. Gracias. Algo que que ellos tocaron, pero que yo quisiera que se quede en la mente de todos los que estamos participando en esta actividad. La empatía es fundamental. A veces nosotros los agentes de pastoral pensamos que estamos preparados para acompañar, pero tenemos que seguir preparándonos cada día para saber dar ese acompañamiento. Como dijo el hermano en un momento, hay acompañamientos que te dejan peor que como te encontraron. Entonces nosotros tenemos que prepararnos cada día para dar ese acompañamiento que sea efectivo. Fomentando la empatía, le escucha, nada de juzgar, nada de cuestionar, porque la gente lo hace como lo sabe hacer. Nosotros sabemos que no lo hacen mejor porque no han aprendido. Nada de juzgar. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, que si no sabemos acompañar sin cuestionar y jugar, debemos prepararnos nosotros primero para hacer ese acompañamiento como agente de pastoral. Gracias por esta exposición y feliz noche. Gracias. Gracias. Hermana Aurelina, ¿alguien más quiere compartir? Vemos en el chat también han presentado. Erendina Cedeño Berroa dice, gracias por el tema, también dado y entendible, la Virgen les acompañe. Pastoral Familia y Vida de Higüey. También Ana Marisa Vidal. Gracias, Señor, por hablarnos a través de esta pareja hermosa que cuenta, orienta y acompaña. También El hermano Rufino dice, precioso, Ana Maritza. Y Holguín, excelente tema, hermanos. Muchas felicidades, Yaniris. Lino y María, gracias, Señor, por este tema que nos llama a que estemos atentos a nuestros hermanos y a acompañar en lo que podamos. Pero es que Lino y María son poetas, lo ponen a rimar. Atentos a nuestros hermanos y acompañar en lo que podamos. Sí, así mismo, en lo que podamos, en lo que el Señor nos llame, ahí estamos. Pues bien, otros también han externado, ¿verdad? A través del chat, lo hermoso de la caminata, que estamos todavía envueltos en esa alegría. Y qué lindo fue también acompañarnos caminando juntos, todos como familia. Pues bien, por hoy hemos concluido este tema. La próxima semana también tendremos un tema sumamente importante para nosotros ponerlos en práctica con nuestras familias. Se trata de seguirnos formando. Entonces, nos resta, ¿verdad?, agradecer a nuestro Dios y concluir con la oración y decirles que nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Nuestro hermano Rufino, en su condición también de diácono, que nos cierre con la oración y nos dé la bendición, ¿verdad? También, porque hoy no tenemos sacerdotes presentes, pero el diácono realiza esa función. Un avisito parroquial. Adelante, hermano. Recordar que estos encuentros son grabados y subidos al canal de Católicos Dinámicos RD. El propósito es que podamos compartir esta grabación en nuestras diócesis con nuestras familias y poder darle la oportunidad también de que otros puedan a través de este espacio formarse y seguir acompañando nuestras familias. Así que felicitamos a Eladio y a Yaniris. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor.